Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. En este capítulo quisimos explorar un nuevo camino y hablar de un documental, a ver, pues cómo nos iba la cosa viéndolo y demás. Entonces seleccionamos el último documental ganador del Oscar, Cascos Blancos. Estoy hoy con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo Hola, vas? ¿cómo van? Estamos aquí para hablar de los cascos blancos. Estoy con Brandon también. Hola, hola, por acá esperando el fondo de los documentales producidos por Netflix. Sí, un mundo vasto. Con Andrés Hola, ¿cómo están? y con Susana. Hola, qué rico saludarlos de nuevo. Entonces, ¿qué opinan de Cascos Blancos? Daniel, ¿qué te pareció? Eh, mucho por decir. Bueno, yo creo que uno, digamos que las cosas más importantes que tenemos que decir es que pues es ganador de un Oscar, entonces digamos que tiene que tener algo por lo cual se ganó el Oscar. Digamos que habla, bueno, este documental, como su nombre lo dice, habla sobre los cascos blancos, nos cuentan un poco sobre quiénes son y qué es lo que hacen en este momento en el conflicto en Siria, en la ciudad de Alepo. Pero no solo en la ciudad, también como Sí, en todo el país, ¿no? Sí, es una organización mundial. sí, pero digamos que el documental se centra en Alepo. Ah, digamos que sí, o sea, digamos, una organización, dice que son de personas voluntarios que se dedican a rescatar personas que han quedado atrapadas en los escombros después de los bombardeos. El documental transcurre, pues la primera escena, desde el inicio te va mostrando la crudeza de una guerra que ha tocado a todo el mundo, que la gente sabe que es la guerra siria y ¿qué les pareció esa escena? Como que empieza fuerte, ¿no? Es duro ver muertes, llevas 2 minutos y estás viendo que ya explotaron bombas, los misiles que se envían a la ciudad y de una vez te va mostrando mucha crudeza. No sé a ustedes qué les pareció. A mí me pone muy ansioso. Digamos que todo lo que tenga que ver como con estas situaciones de lesa humanidad, generalmente cuando las leo o cuando las veo, me pone bastante ansioso el tema de uno sentirse también de alguna forma privilegiado frente a la situación que uno está viviendo. Y también como entender de que estas situaciones también las hemos pasado por nosotros como historia latinoamericana. Eh, Algo que, digamos que de lo que termina gustándome mucho es eso que relata Jesús de cómo lo termina mostrando. A veces termina siendo muy real, a veces termina siendo que la muerte es muy aceptable, en que es totalmente lo que pasa al diario, porque terminan cientos de muertos en un bombardeo o en escombros, pero también muestra como pues sí, el humano de tratar de ayudar a los demás. Creo que pues, a las personas las indigna ver un documental así, las sensibiliza, porque estás viendo muerte y estás viendo al final también cómo se va a analizar un poco la muerte socialmente, ¿no? Pues, nosotros pues, sabemos que hay una guerra en Siria que lleva años y que se están tomando acciones desde diferentes bandos, que el gobierno está luchando contra ISIS, pero siempre lo vemos ahí, ya como que lo volvimos algo natural, siento un poco, y el documental cumple una función importante a la hora de sacarnos también a la realidad, ¿no? Indignarnos. Bueno, a mí me gustó mucho el inicio, que empieza básicamente el sonido, es el que tiene como el poder, porque primero vemos pues una pantalla en negro y vemos el sonido de la guerra, de las bombas, como de los gritos, como no has visto nada y ya sientes un desespero. Digamos, yo vi eso y dije, uy, ya, o sea, ya esta vaina es fuerte lo que voy a ver. Entonces me gustó mucho que primero empezaran con eso y luego introdujeran pues la imagen como tal. En cuanto al documental, la verdad sí tiene partes bastante fuertes, sobre todo como hablábamos hace un rato con Daniel, que hay una escena donde le muestran como el cadáver pues del papá al niño y el niño llorando, diciéndole y gritándole, papá no me dejes, no me dejes y llora y llora y llora. Pero yo también creo que sí, ahí vemos como muchas muertes, pero igual tampoco es tan, no sé, no es tan evidente, se me hace a mí. O sea, me refiero a que sí, vemos cómo caen las bombas y todo, pero cuidan mucho también de no mostrar los cadáveres. Hay una escena, no sé si recuerdan que están sacando a alguien y de hecho preparan como
no sé, el plástico pues para envolver a la persona. Y en cámara muestran que ya esa persona viene como, tratan como con una cobija, Sí, o sea, tratan de respetarlo. cuidan mucho los cuerpos de estas personas que han fallecido en estos, Sí, en el conflicto. Sí, Y es que siento que bombas. narrativamente, no sé a ustedes qué les pareció, el documental se divide como en tres partes. Nos muestran qué es el conflicto, qué son los cascos blancos. En el segundo nos muestran un poco la situación de ellos, lo que hacen, al final hay gente que no está preparada para esto y les tocó afrontar una guerra en su país. Y el tercero es un poco el futuro, ¿no? Los retos de los cascos blancos. Digamos que hablando un poco más de estos personajes que nos muestran, porque prácticamente el documental se centra como en tres, son como los tres, cuatro son como los protagonistas, que ahí dice que es un ex constructor, es un sastre, o sea, son profesiones que realmente no tienen nada que ver con la guerra, son gente que no tiene ningún tipo de preparación y son gente que tiene familia, que tienen sus hijos, que digamos que digamos de las varias frases que me quedaron marcadas de este documental que hablaba, uno de ellos decía que digamos que ellos no ven un fin para el conflicto, que sin importar digamos que de qué lado se esté hay muertos en todos lados y que decía que Siria es triste. Y para mí fue, digamos, escucharlo de una de ellos que ya se están viviendo ese conflicto, que tienen conocidos y amigos y familiares que han muerto, es, digamos que es muy trascendente, ¿no? Y es como lo que te toca, lo que sensibiliza al final. ¿Qué les pareció el formato que utilizan? Ellos al final están haciendo unas preguntas y a partir de eso construyen una historia, ¿no? Son lo que decían son como ustedes, entrevistas. 3 personas a las que entrevistan y es a partir de ellos y casi que también desde su perspectiva familiar que están construyendo una historia a escala más grande. Yo considero que la intención como tal del documental es mostrar como otro actor como tal del conflicto en Siria, porque de todas formas la narrativa como tal no anda tanto en cada una de las 4 historias, sino que simplemente se limita entre comillas a narrar cómo es el papel o cómo es el día a día más o menos de estos 4 personajes dentro, o sea, siendo parte de los cascos blancos. Pero más allá de eso no tocan ni la parte de las familias, o sea, eso es a un nivel muy superficial cuando uno de los personajes habla de sus hijos y de su... Y inclusive hay una toma donde sale la esposa, no sé si se dieron cuenta. Entonces, personalmente a mí me hubiera gustado que de pronto entraran más como a la parte personal de cada uno de los protagonistas, pero sin embargo creo que el documental sí cumple esa parte de rescatar esas voces que muchas personas ignoramos porque siempre vemos a los grandes contrincantes, pues no sé, Rusia y Estados Unidos y ISIS, pero de pronto sí podrían dar un poco más. Siento que... Sí, yo también sentí eso. Siento que tal vez uno le está pidiendo mucho a algo que desde tu nombre te está diciendo que te va a contar. Sí. La historia de los cascos blancos. No te está diciendo que va a contar el conflicto sirio, ni que está contando las perspectivas históricas de algo, sino un grupo de unos hombres que están ayudando al conflicto. Ellos tienen su punto de vista, entienden lo que está pasando en su país de una manera y al final el documental creo que lo que sí es que, o sea, para lo que quiere contar es preciso. O sea, es que en general se rodea con la frase que ellos tenían, salvar una vida es salvar a toda la humanidad. O sea, y eso es lo que estaban tratando de realmente mostrar, es cómo te salvo la vida, eres un terrorista, eres aliado, eres amigo, familiar, lo que sea, no importa, es el conflicto te va a llegar, el conflicto puede que te pase a ti también o te pase a alguien cercano, no importa, te vamos a terminar ayudando y te vamos a terminar rescatando y aprender eso. Es como, pues si no hay nadie más, ¿quién más lo va a hacer? Y necesitamos es que otras personas se encarguen de lo político y por eso no lo hablan, pero nosotros ayudamos a que las víctimas realmente estén bien. Y digamos, yo me conecté de hecho, con el personaje que antes luchaba contra el régimen, si no estoy mal. O sea, antes el man tenía un arma y el man decide como prefiero salvar vidas. Entonces a mí eso como que me conectó mucho, o sea, yo dije como, o sea, si es posible que personas que de hecho estén luchando contra algo lo vean de otra manera y vean que la solución no es seguir matando, sino salvando vidas. Y también otra parte del diálogo de uno de estos personajes que me conectó bastante fue que como que estaba preocupado por su hermano y su hijo y como que le dicen no, su hijo está bien, no sé qué,
y entonces como que el compañero le dice, uy, no, como menos mal, gracias a Dios, bueno, no sé qué es lo que dice, y el tipo le dice, pero es que no importa, es el hijo de otra persona. Entonces eso a mí me quedó mucho, o sea, como es gente que sí ve muertes a diario, pero igual están muy conectados con esa parte de no importa quién sea, yo lo siento con mi familia. Eso a mí me pareció demasiado como... Disidente un poco, sí, ¿no? Como me que... pareció, no sé, para mí me parece como algo muy poderoso dentro del documental. Y es que al final es por eso que cumple con su objetivo, porque entender el conflicto sirio es muy difícil, es muy complejo, porque hay muchos intereses, Sí, hay sí. muchos actores. Un revuelto de todo. Sí, y al final el que lo está sufriendo es la población civil que ha tenido que huir. Siria lleva más de 5 millones de personas desplazadas que están en Europa, que no las quieren en Europa, que están en Turquía y no las quieren en Turquía. Entonces No tienen dónde ir. Van medio millón de muertos, creo que es impresionante, la verdad. Y como que te lleva a entender que el documental, tal vez por esto ganó un Oscar, ¿no? Porque cumple con su objetivo puntual. Yo tengo ahí una crítica durísima y es que a mí, para mi parecer, aunque no traten de una forma directa, digámoslo, del tema político, sí termina siendo una película occidentalizada. Sí, claro. Sí, o sea, totalmente en que el único factor que nos están mostrando ahí son rusos. Eso es lo que... Son La rusos. única palabra que aparece en el Sí. documental es Rusia. No, o sea, en en ningún cuanto a lo momento político. nunca nos muestran una parte de ISIS, de la parte de los rebeldes de Siria que también los están bombardeando los rusos, la parte de los estadounidenses también que tienen allá aparte. No, y también que, por ejemplo, el gobierno Obama influyó mucho en la toma de decisiones y también él quería hacer una intervención en Siria y realizó un consejo de seguridad en la ONU que fue revocado por Rusia porque quería atacar al gobierno. Bueno, además, es también como usan el lenguaje, nunca dicen gobierno, sino ellos tienen una palabra en el documental que ahorita se me escapa, pero va más o menos como la dictadura de Assad, que el régimen de Assad, que hablar de esa fuera es muy difícil, pero estoy de acuerdo con Brandon. Están mostrando a un asesino, más o menos, están llevando el mensaje que sea, no, es que hay un asesino y el resto, no vamos a decir nada de ellos. Entonces sí, es un mensaje también cargado políticamente. Sí, porque Igual, pues tenemos que tener en cuenta que es producido por Netflix, realizado por Netflix, y Netflix, Es una pues, producción británica, ¿no? entonces, pues también no creo que, digamos, que vayan a patear Sí, la lonchera, la como se lonchera, dice como popularmente se dice acá. popularmente. A mi parecer, no sé si el Oscar esté bien merecido ahí, o sea... Pues habría Bueno, que ver ya los es otro otros discurso hablar documentales. que o sea, es un Oscar bien merecido. A mí también, quería hablar de eso también porque un Oscar bien merecido en este momento, no sé, yo siento que al final estos premios se convirtieron en reconocer algo puntual en un momento. Sí, según lo que esté estratégico. pasando. Hay intereses Sí, detrás no. de la premiación y pues de todas formas, dado que es una producción inglesa, yo nunca he entendido por qué los ingleses tienen como una rosca entre comillas en los Oscar. O sea, yo estuve leyendo y era porque las películas son producidas en inglés, que fue lo que creo que hablamos cuando estábamos hablando del último rey de Escocia. Pero pues en realidad, o sea, el argumento sí está de alguna forma occidentalizado y pues la producción es inglesa, que conviene a los estadounidenses, entonces pues obviamente también es un reconocimiento que estratégicamente hablando y políticamente hablando sí les sirve a Estados Unidos. Para mí hubiera estado perfecto donde tuvieran un sentido crítico absolutamente todos. Donde mostrar, si vas a mostrar un país que está atacando a otro, también habla de la otra parte de donde están. Habla de la parte de por qué los rebeldes se pusieron eso, por qué se está muriendo realmente la gente entre ese conflicto armado. Si vas a tocar un solo tema, No lo todo. toques. Sí, es Igual yo creo que pues tampoco era el objetivo del documental, Sí. porque al final el documental es los cascos blancos. sí, el documental es los cascos blancos, pero si te van a mostrar algo de historia, te la están ya sesgando, sesgando. desde un punto. Bueno, pero saliendo de esto y volviendo un poco más también a la producción y demás, ¿qué les pareció el tema de los planos? A ¿Cómo mí me cuentan? Hay una parte en que podemos ver que lo hacen con cámaras reflex. Y es increíble lo que pueden hacer con una cámara de estas. O sea, yo creo que ¿en qué plano? No recuerdo. hay un plano en que están como entrevistando y el man le toma una imagen al camarógrafo y se ve la cámara con la que está grabando. Ah, sí. Y es una cámara reflex, o sea, son cámaras sencillas. cierto.
¿Sí me entiende? O sea, igual yo me pongo a pensar, o sea, yo como digamos que tengo algo de idea de cámara, me ponía a pensar como igual es que cargarse más equipo en medio de la guerra debe Muy ser muy difícil. complicado. Pero igual, digamos que al usar este tipo de cámaras como que lo volvió mucho más real, como que la cámara hace parte realmente de la historia, de la angustia que sienten estas personas y la angustia que sentiría cualquier humano al ver un avión que le está pasando encima y que tira una bomba. Eso se termina como que invirtiendo el desahogo también para las personas, de tratar de mostrar lo que está pasando entre ellos, de que la cámara termina siendo como un medio bastante fuerte. Es una manera de que no los olviden. No sé si vieron una iniciativa el año pasado que muchos sirios se grabaron y subían a Facebook videos sí. En Alepo, cuando Sí. hubo el desalojo, creo que fue. de ellos mismos diciendo esperamos que el mundo no nos olvide. Y lo que decía Daniel es cierto, estamos ante algo que usted no puede andar pensando es que voy a con los mejores equipos, no, es No. lo más rústico. No sé si vio la escena también en la que están contando que murió un amigo la semana pasada, algo así, con el que había comido y demás, y muestran la escena. Sí. Sí. Es cruda, es grabada Claro. con una cámara muy, pues, rústica, normal. A mí algo que me pareció, que me tocó personalmente mucho, fue el hecho de ver cómo utilizan los celulares para comunicarse y para ver las cosas, como su medio de comunicación es WhatsApp para ver si una persona está muerta, está viva. Y yo me pongo desde mi punto de vista, yo uso WhatsApp para comunicarme con mis amigos, para esto, pero tener que llegar al punto de que los medios de información como internet se terminen convirtiendo es un medio aliado para saber qué está pasando con la guerra, qué está pasando con mi familia, se están muriendo, no se están muriendo, estoy tan lejos que no sé qué hacer. Eso a mí realmente me llega a tocar bastante. En un medio de supervivencia, casi. Como una manera de que o cuentas la historia por aquí o no tienes realmente cómo contarla. A mí también me gustó el tema de cómo muestran los misiles cuando están cayendo, los morteros, porque, digamos, lo dicen, pero cuando tú ves que cae y puede destruir, tiene ese poder de destrucción, es Hay una gran muy escena de él impactante. con una GoPro, ¿no? Sí. Esa escena es valiosísima en temas de cómo te termina transmitiendo algo que uno no experimenta, pero termina viendo como el frente, lo que está pasando realmente como de frente, y es duro. Y es duro, me acordé muchísimo lo de los aviones, por el tema que pasó algo acá en Colombia, cuando, ¿cómo se llama el ex líder de las FARC? Timochenko. Timochenko, cuando Estaba sí. viendo y que le pasó un avión y que se queda mirando. En la firma. Exactamente, Pues en la- eso mismo en lo Cartagena. retrataron en el documental de ya sé que escuchar cuando es un avión enemigo cuando no es un avión aliado. Y Ese temor de la guerra sobre eso. Hasta hay los otro- niños hay de otra 2, escena 3 que va por años ya ahí saben si es una bomba. Eso ellos- impresiona Eso me bastante. impresionó bastante lo de los hijos, ¿no? ellos están cenando los cascos blancos y en un momento escuchan algo y dicen, uy, salen corriendo porque Sí, Son escuchan los ¿sabes? la- primeros son en llegar. alertas. es ya saber que hay un sonido que te puede ser el último que escuches. Es una cosa muy impactante. Fue nominado los cascos blancos fueron nominados al Premio Nobel de la Paz en 2016. Nuestro amado presidente terminó llevándose por encima de ellos, pero fue un gran reconocimiento. Bueno, cerremos con nuestro veredicto del documental. A mí personalmente, yo le doy yo le doy media estrella porque yo soy más de un estilo documental más que profundice más, a pesar de que reconozco que el documental sí cumple un objetivo y sí pone un tema sobre la mesa. Susana. Yo no sé, si media estrella sería muy poco y una sería demasiado, la verdad. Porque si es un tema, de hecho, yo no estaba familiarizada con los cascos blancos. Y la verdad, saber la labor que hacen estas personas, ahí pues uno se pone a pensar, realmente estos son los verdaderos héroes, son civiles que no toman partido, sino lo único que les interesa es la vida, y sin importar si estas personas están de un lado o de otro. Entonces yo creo que yo creo que la estrella más como por el valor de mostrar un poco y de que personas, por ejemplo, en mi caso, nos enteremos un poco de lo que ellos realizan. Bueno, aunque también estamos abiertos a las 3/4 de estrella. No, no tenemos. Pues puede ser, sí. Yo, por Una ejemplo, estrella de 4 puntos. yo le doy 3/4 de estrella, la verdad, porque
si bien es un documental que en cuanto a producción me parece muy bueno, tiene un muy buen nivel para lo que estás contando una guerra. Creo que narrativamente se escuda muchas cosas y se queda muy sesgado. Te pone a hablar del tema, pero si vas a contar algo, cuéntalo. No te quedes por unos caminos. Entonces, por mí, unos 3/4 de estrella. Yo realmente le doy una estrella porque es así sin importar de que realmente no profundicen en este tema, en este conflicto, pero realmente es una historia que en 40 minutos te conmueve, y digamos que te impulsa a investigar más del tema, a informarte un poco más de lo que está pasando. Técnicamente me parece muy bueno, que realizaron cosas muy interesantes y más, digamos que no cualquiera se mete a grabar en medio de un bombardeo. Y digamos que otras de las frases también que me quedó marcada para cerrar esto fue que uno de estos cascos blancos decía que estaba dispuesto a sacrificar su alma por el bien de los demás, y me parece que esto también es algo que no debe pasar desapercibido. Yo voy a darle media estrella solo por el hecho de lo que habló otra vez del tema político. Si vas a tocar un tema, no lo tomes parcialmente, sino tómalo de todos los frentes y terminalo hablando. Entonces La suma, ¿cuánto nos da? Serían 2... 3, ¿Puse 4. media? O sea, media y media, O sea, 3... como- 3 estrellas, 3 estrellas. 3.75. 3.75, Un poquito sí. menos de 4. Pues bueno, igual esperamos que si lo vean nos den su opinión, nos cuenten qué les pareció y si los dejó también al menos sensibilizados acerca de un tema y una realidad en una parte del mundo. Sí, aunque les di media estrella, las labores de los cascos blancos son impresionantes. Ellos incluso ganaron un premio sueco que se considera el Nobel alternativo, galardonados por hacer la labor humanitaria que hacen. Son muy buenos los cascos blancos como tal, la producción, sí. Pues bien. Bueno, pues por este episodio es todo. Esperamos que nos comenten a ver qué opinan sobre lo que pensamos acerca del documental y lo que ustedes también opinan acerca de cuando lo vean. Entonces un saludo y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Chao.